Evangelio en píldora, la mejor manera de iniciar tu día con la palabra de Dios, con el Padre Romani. Suscríbete, evangelizando y creando contenido para la gloria de Dios. Bienvenidos. Primera lectura del libro de del profeta Jeremías. Que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche, porque la capital de mi pueblo está afligida por un gran desastre, por una herida gravísima. Si salgo al campo, encuentro gente muerta por la espada. Si entro en la ciudad, hallo gente que se muere de hambre. Hasta los profetas y los sacerdotes andan errantes por el país y no saben qué hacer. ¿Acaso has rechazado, Señor, a Judá y te has cansado ya de Sión? ¿Por qué nos has herido tan gravemente que ya no tenemos remedio? Esperábamos tranquilidad y solo hay perturbación. Esperábamos la curación y solo encontramos miedo. Reconocemos, Señor, nuestras maldades y las culpas de nuestros padres. Hemos pecado contra ti por ser tú quien eres. No nos rechaces, no deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, Señor, de tu alianza con nosotros y no la quebrantes. ¿Acaso los ídolos de los paganos pueden hacer llover? ¿Acaso los cielos por sí solos pueden darnos la lluvia? Tú solo, Señor, y Dios nuestro, haces todas estas cosas, por eso en ti tenemos puesta nuestra esperanza. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Por el honor de tu nombre, sálvanos y perdona nuestros pecados. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Que lleguen hasta ti los gemidos del cultivo con tu brazo poderoso. Salva y a los condenados a muerte y a nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño. Te daremos gracias siempre y de generación en generación te alabaremos. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Aleluya, 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 aleluya.
La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». Jesús les contestó: «El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Conocemos los nombres de los papás de la Santísima Virgen, San Joaquín y Santa Ana. Sabemos que así se llaman. Pero, ¿estos nombres vienen en la Biblia? ¿Están en la Biblia esos nombres? ¿De dónde los sacamos? ¿Por qué lo sabemos? Decimos que San Joaquín y Santa Ana son los padres de la Santísima Virgen, y es verdad, pero esos nombres no están en la Biblia, en el canon bíblico que tenemos no están. Pero entonces, ¿de dónde lo sabemos? ¿O por qué lo sabemos? ¿Porque nos lo enseñaron? ¿Por qué más? Porque años tras años, tras años, tras años se ha venido diciendo los nombres de eso, ¿o qué más? En parte, en parte. Sabemos los nombres porque existe un libro que se llama el Protoevangelio de Santiago, del siglo II, en donde ahí están los nombres. Ustedes leen ese evangelio, protoevangelio, apócrifo. ¿Qué es apócrifo? A, negación, grafos, escrito, ¿sí? Es decir, un libro apócrifo es un libro que la Iglesia no acepta para que esté dentro del canon de la Iglesia, porque no aporta algo nuevo. Por ejemplo, el hecho de que yo sepa el nombre de San Joaquín y Santa Ana, a mí no me ayuda en nada para la salvación, ¿o sí? No. Si yo sé que los papás de la Virgen se llaman San Joaquín y Santa Ana, pues qué bueno. Pero eso no me va a ayudar a mí en nada a que yo me salve. Por eso esos datos que están en un libro que no están dentro del canon, es decir, de los libros inspirados y aceptados por la Iglesia que están en la Biblia, no está dentro, pero sí tiene algunos datos que nos interesan, como son los nombres de San Joaquín y Santa Ana. De ahí los sacamos. ¿Sí? Entonces, la Iglesia afirma y declara que San Joaquín y Santa Ana son padres de la Santísima Virgen, sí. La Iglesia afirma y declara que esos eran sus nombres, sí. ¿Por qué lo declara? Porque son nombres tomados del libro del Protoevangelio de Santiago. Hay mucha gente que dice, mucha gente ignorante, que dice que la Iglesia oculta ciertos libros. Dicen, es que la Iglesia no dice la verdad. Es que la Iglesia algo nos está ocultando, algo no nos quiere decir. Eso es una gran mentira. Los libros están ahí y si usted quiere, búsquelos. Póngase a buscar, ahí están en Google.
Busque el libro de Enoc, busque el libro del protoevangelio de Santiago, búsquelos, ahí están. Y póngase a leerlos si usted quiere. Y se va a dar cuenta de que algunos datos que ahí están, los conocemos y los aceptamos, ¿sí? Pero no nos ayudan en nada a la salvación. Por ejemplo, sobre la infancia de María Santísima, habla el Evangelio de Santiago, el protoevangelio de Santiago, ¿sí? Ahí le va a hablar de cómo nació la Virgen, cómo era San Joaquín, cómo era Santa Ana, qué hacía la Virgen cuando era niña, todo eso, ahí está escrito, ahí está. No está dentro de la Biblia, ¿por qué? Porque eso no nos ayuda en nada a la salvación, no nos ayuda, pero ahí está. La Iglesia no anda ocultando ni anda escondiendo nada, los libros ahí están. Se llaman libros apócrifos, repito, apócrifos porque la negación a apócrifos, grafos, escritura. Es decir, no son los libros que necesitamos para poder entender la escritura en su totalidad. Pero ahí están y de ahí sacamos los nombres. Eso solamente como un dato histórico, ¿sí? Como un dato histórico para que la gente que anda diciendo que la Iglesia oculta y que no sé qué tantas cosas, que la Iglesia no nos quiere decir la verdad, la Iglesia no oculta nada. Usted puede buscar esos libros, cómprelos en una librería, póngaselos a leer y se va a dar cuenta de muchas cosas, ¿sí? Bueno, sobre el Evangelio del día de hoy, algo muy sencillo. Dios, cuando crea todas las cosas, las crea buenas. Todas las cosas son buenas, todas las cosas son buenas, ¿o no? Todas. Hasta la marihuana es buena, ¿o no? ¿Para qué es buena la marihuana? Para las riumas, ¿no? Es muy buena. La marihuana es buena para las riumas. Todas las cosas que Dios crea tienen bondad, tienen belleza, tienen verdad y tienen unidad. Todas las cosas. Verdad, belleza, unidad y bondad. Cuando Dios crea las cosas, las crea buenas. Sabemos que hasta el ángel, el demonio, cuando fue creado bueno. Todas las cosas que Dios crea son buenas. Ese es un principio filosófico. Todas las cosas que Dios crea son buenas. Pero algunas cosas se corrompen por el pecado. El ser humano también. El ser humano cuando nace con bondad en su corazón. No hay ningún bebé que nazca siendo malo. Óigalo bien, no hay ninguno. Ay, este niño nació malo. No, ninguno. Todos los bebés, todas las personas nacen siendo buenas, todas. A lo largo del tiempo, conforme van creciendo, la maldad en el ser humano entra. ¿Por qué entra la maldad? Justamente por lo que dice el Evangelio de hoy, ¿sí? Dice, el sembrador plantó una buena semilla, Cristo. Cristo nos crea buenos, ¿sí? Pero los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo. Es ahí entonces cuando esa bondad con la que nosotros nacemos, la perdemos. Porque el pecado entra en el corazón del ser humano. Y lo que en un principio había creado como bueno, se empieza a corromper. Y empieza a mancharse por el pecado. ¿Qué necesitamos para regresar a la bondad? Entonces, si el ser humano fue creado bueno, se mancha por el pecado, se corrompe, ¿qué necesita el ser humano para volver a la bondad del corazón con la que fue creado? ¿Qué necesita? ¿Qué creen que necesite para volver a la bondad del corazón con la que fue creado? Algo que conocemos como la gracia sacramental. Voy a poner un ejemplo. Un niño o una persona grande, cuando se bautiza, todo su ser queda limpio, ¿sí? No hay pecado en él. Pero resulta que a los 2 días ya pecó, y pecó grave, ya se manchó. Esa pureza que Dios había sembrado en su corazón, ya quedó manchada. ¿Cómo podemos regresar a esa pureza nuevamente? Con la gracia sacramental. ¿Y cómo se da la gracia sacramental? En la confesión.
Si usted hace su bautizo y se mancha de pecado, si usted hace su comunión, recibe la gracia y la pierde, si usted se confirma, hace pecado y pierde, si usted se casa, recibe la gracia de Dios, comete pecado y pierde, puede volver a restituir la gracia en el sacramento de la confesión. Por eso el sacramento de la confesión se puede recibir cuantas veces sea necesario, si se dan cuenta. La persona que necesite confesarse 10, 15, 20, 50 veces en su vida, lo puede hacer sin ningún problema. Porque lo que se busca es que se restituya esa gracia que se ha perdido por el pecado. Es decir, la bondad que Dios había sembrado en el corazón del ser humano y que nosotros por el pecado, al entrar el pecado en el ser humano, la perdemos. Es lo que dice el Evangelio el día de hoy. Cristo ha sembrado una buena semilla. ¿Cuál es la buena semilla? La semilla de la bondad. Cristo ha sembrado una buena semilla. Pero, dice, el enemigo viene, el diablo, siembra una mala semilla en el corazón del ser humano, el hombre pierde la bondad y entonces el hombre ahora necesita volver a conseguir la bondad de su corazón. Todas las cosas son creadas buenas, todas las cosas son creadas buenas. Hasta la pólvora, fíjese, la pólvora es buena, ¿sí? Todas las cosas son buenas, ese es un principio filosófico. Todas las cosas son creadas buenas. El problema está en el uso que el ser humano le hace. Ahí está el problema. Y el uso por la mancha del pecado que cae en el ser humano cuando dejamos a Dios y preferimos las cosas del mundo. Bueno, esto es van a decir un poquito, a lo mejor entiendo, a lo mejor no entiendo, ¿verdad? Esto es un poquito de ontología, de ver la bondad del ser humano en el hombre. Pero con que nos quedemos con esto, todas las cosas que son creadas son buenas, todas. El ser humano pierde la bondad y para volver a restituir la bondad necesitamos la gracia sacramental. La gracia sacramental se consigue en el sacramento de la reconciliación. Con que nos quedemos con eso, entonces vamos a entender que en el corazón del ser humano existe la bondad y que no nos dejemos llevar por la maldad, sino que siempre busquemos a Dios en el ser de cada uno. Que así sea.